La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Pascual Mosca, ahora. La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Hola, comenzamos un nuevo programa de La Escuela en Marcha. Saludamos a FMA, las 89,1, Radio Comunitaria de El Bolsón. FM 94.9, Radio Parte del Aire de San Antonio Oeste. A Radio Líder, FM 94.1 de Allen. FM Estilo 101.5 de Los Menucos. A FM 107.3, Radio Nueva de General Roca, Fisque Menuco. Visión FM 105.6 de General Conesa. A FM de la Costa 99.9 de Carmen de Patagones. Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con el programa a toda la provincia. Actualidad sindical, noticias de la semana. UNTER presentó anteproyecto de ley para prevenir y erradicar hechos de violencia contra trabajadores de la educación. El Consejo Directivo Central realizó este martes 29 de julio la presentación formal de una iniciativa de protección integral elaborada por el sindicato, destinada a abordar y erradicar las situaciones de violencia contra los docentes en la provincia de Río Negro. Fue durante un encuentro que mantuvo con la legisladora Patricia McKitt, integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura Provincial, con el objetivo de dar a conocer el anteproyecto que en los próximos días será presentado a todos los bloques legislativos para propiciar su tratamiento parlamentario. Necesitamos establecer un marco legal que garantice condiciones dignas, seguras y libres de violencia para quienes ejercen la docencia en todos los niveles del sistema educativo rionegrino. Silvana Inostroza, secretaria general. Un proyecto en el que hemos estado trabajando bastante y que tiene que ver con el abordaje de las situaciones de violencia dentro de las escuelas, algo que lamentablemente está pasando cada vez más seguido en muchísimas localidades de nuestra provincia. No son hechos aislados que han pasado en algún lugar, sino que se van replicando y cada vez se van complejizando más, cuestión que nos preocupa por la violencia en sí misma y nos preocupa por el resguardo y el cuidado que tienen que tener nuestros compañeros y compañeras sobre su salud psicofísica, que es algo que estamos tratando de abordar, por eso este proyecto de ley que vamos a presentar. Nosotros nos enfocamos mucho en la prevención de estas situaciones, entendemos que tiene que haber equipos interdisciplinarios por consejos escolares, así lo planteamos en el anteproyecto, para poder prevenir, para poder trabajar con las instituciones educativas, con las familias, generar estrategias y dispositivos para que no suceda. Pero también entendemos que una vez que sucede, tiene que pasar algo, tiene que haber algo que nos avise que si entramos a una escuela a golpear a un docente, a una docente o a un estudiante, nos va a pasar algo. Entonces va por esas dos vías, por la prevención, pero también tiene una parte más punitiva, aunque no nos gusta mucho ir por ese lado, pero entendemos que hay reglas que se deben cumplir, las escuelas tienen que ser territorios de paz, tienen que ser territorios donde los estudiantes, las estudiantes, los trabajadores y trabajadoras de la educación podamos estar tranquilas y tranquilos haciendo lo que tenemos que hacer adentro de una escuela, que no es precisamente tratarnos de manera violenta. Queremos ir a la legislatura a dar ese debate para poder concientizar a todos los legisladores y legisladoras de lo importante que es esto, ya no viendo a las infancias y adolescencias como el futuro de nuestro país, sino como el presente, un presente que está hoy adentro de las escuelas, que tenemos que cuidar y que les tenemos que ofrecer espacios libres de violencia. Se publicaron las vacantes al único movimiento de reincorporación, traslados, acumulación y acrecentamiento correspondiente al año 2025. A partir de la emisión de las resoluciones correspondientes, se difundieron las vacantes de todos los niveles y modalidades
producidas entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio 2025, que se destinarán al movimiento anual. Aquellos docentes que se encuentren encuadrados en la Ley Provincial 5059 con diagnóstico de enfermedades neoproliferativas malignas o enfermedades graves con carácter progresivo o a menos de un año de acceder a la jubilación, podrán solicitar la desafectación de la vacante en el cargo que desempeñan. El pedido deberá ser realizado por correo electrónico a la Junta de Clasificación del nivel correspondiente antes del viernes 1 de agosto. Según lo establecido en la resolución número 2785/25, la inscripción al movimiento ante las juntas de clasificación de educación inicial, primaria y secundaria, con sus respectivas modalidades, se realizará entre el 15 y el 31 de agosto próximo a través de la sección Trámites y Consultas de la página del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Para acceder a todas las resoluciones y consultar las vacantes disponibles, se puede ingresar a la publicación destacada en nuestra página web www.unter.org.ar. La inflación sigue devaluando nuestros salarios, pero el gobierno hace ofertas irrisorias, no al pago en bonos ni de sumas no remunerativas. Exigimos urgente convocatoria paritaria con propuesta de mejora real de los salarios. Salario docente por encima de la línea de la pobreza. Recomposición salarial urgente. Ningún maestro y maestra pobre. UNTER, en defensa de la educación pública. Ecos del Congreso Educación, Estado y Democracia, el desafío de educar y organizarse en tiempos difíciles. Poner en valor la defensa de derechos, la defensa de la escuela pública, la defensa del derecho a la educación, la defensa de la educación sexual integral. Y tratar de pensar juntos con ustedes para evitar ser pensados. Les aseguro que es lento, pero viene. Es lento, pero bien. Lala Pasquinelli, magíster, abogada, activista feminista. Participa de la organización feminista Mujeres que no fueron tapa. Escribió el libro La estafa de la feminidad. En el Congreso compartió un conversatorio para pensar qué hay detrás de la cultura de la belleza y analizar la forma en que la cultura masiva reproduce mandatos y estereotipos de género y la manera de desnaturalizarlos y construir otras narrativas. La hipótesis es que en estos tiempos la educación en la belleza, sobre todo, es la educación que modela y define la feminidad y que para, docilizarnos y que sigamos cumpliendo nuestro rol social, que aceptemos las condiciones de explotación, de trabajo doméstico no remunerado, etcétera, ¿no? La belleza, cuando se termina, cuando ya no es posible controlar los cuerpos de las mujeres a través de la salud sexual y reproductiva, la belleza aparece como un dispositivo mucho más sutil a partir de la década del 80 del siglo pasado para controlar esos cuerpos, para que además seamos nosotras mismas las que autocontrolemos nuestros cuerpos, normalicemos la violencia, la explotación y todas esas formas de control en nuestras vidas. Y la estafa tiene que ver con que, aun cuando vos seas obediente, aun cuando estés dispuesta a cumplir con todo el manual de género, esa felicidad que es la que promete el manual de género, ¿no? Si vos sos buena, si vos sos una buena mujer, si vos cumplís con todos estos mandatos, vas a llegar a ese lugar donde vas a ser feliz, te vas a realizar gracias a la maternidad, el amor romántico heterosexual, la belleza, etcétera. Y la estafa es que eso nunca va a suceder, no sucede por más esfuerzo que hagas y que justamente lo que libera es la rebeldía y no la obediencia. Cada época tiene sus dispositivos, el taller trató mucho de eso, ¿no? Entender cuáles son los dispositivos culturales que van modelando y produciendo nuestras identidades a lo largo del tiempo y cómo, estos dispositivos, puestos a circular por las grandes usinas de construcción de sentido que hoy son las plataformas y los medios de comunicación, en un mundo donde las plataformas y los medios de comunicación responden al poder económico concentrado, todo esto va tomando
tomando formas nuevas y formas cada vez más sutiles y más eficientes. Entonces, sí, lo que va cambiando son las formas, pero en realidad el resultado es el mismo, que es, bueno, que no nos rebelemos básicamente, ¿no?, a esas tareas que están jerarquizadas, un lugar de subordinación, de sometimiento, la violencia, la desigualdad, a un montón de cosas. Y bueno, digo, no solo la emancipación de las mujeres, ¿no?, sino la emancipación de las personas de un sistema económico que justamente mucho de lo que se vino hablando acá, ¿no?, nos quiere con la pata en la cabeza, expropiando nuestra potencia en un capitalismo cada vez más arrasador, que se lleva todo lo vital, ¿no? Me siento muy agradecida de que me hayan invitado porque todas las cosas que escuchamos acá, no solo nuestro taller, sino todas, bueno, las conversaciones, las charlas, las conferencias, tienen un valor político, un valor de sensibilización, pero también de compromiso, sobre todo con el presente, que me parece que son fundamentales para entender cuál es nuestro rol en este presente tan difícil, y que si no nos comprometemos y adoptamos las acciones necesarias para transformar algo de todo esto que nos está arrasando, difícilmente, no solo logremos que algo cambie, sino logremos un poco ponerle un freno a todo este arrasamiento. Che, estás muy flaca. Bajale al Morphy. Está como más rellenita, ¿no? Amiga, no le des bola a los comentarios negativos. Voy a arrancar el gimnasio. Hay que llegar al verano. No opinemos sobre los cuerpos ajenos. Un comentario puede dañar la estabilidad emocional de una persona. Es un mensaje de segundo primera, ciclo básico C11 ESFA. Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar. Gustavo Sacha Kunzabó es presidente rector de la Fundación Universitaria Popular de Escobar, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Derechos Humanos y Memoria, del Espacio de la Memoria de la Ex-ESMA, miembro honorario de la PDH. Te damos la bienvenida a la Escuela en Marcha, Gustavo, y vamos a charlar un poco sobre tu participación en el Congreso por los 51 años de la UNTER. En principio, la alegría de haber estado en un congreso de las características de este 51 congreso que armó la UNTER ahí en Fisque. La verdad que fue un evento realmente que se vio la polenta, las ganas, toda la organización, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que son muy difíciles a nivel nacional y calculo que también a nivel provincial. Pareció algo que es muy necesario a partir de lo que es la memoria y lo que es la educación. Creo que si hay algo que está atravesando a todo el país y que un poco se refleja en los comentarios de distintos docentes, es el desinterés en general de las ideologías, la política, la historia, las memorias de sobre todo los adolescentes. Y creo que es la educación el lugar, el espacio, el ámbito necesario donde dar este debate. Porque siempre educación, por más que se quiera debatir, se quiera decir que no es así, educación es ideología, es política, no política partidaria, pero sí es política. Entonces creo que estos ámbitos de debate, de polémicas, de conceptualizaciones, de gente que viene de todas partes del país, creo que fue muy importante lo que hizo UNTER, tanto el año pasado, que tuve también la suerte y el honor de haber sido invitado, como este año. La verdad que me parece algo absolutamente necesario. Gustavo, y vos hablabas de justamente este contexto tan complejo y tan difícil. ¿Qué pistas observás que van apareciendo como para trabajar las prácticas de la memoria o de las memorias, como decís vos? Sí, en principio, aclararle, porque la gente no tiene por qué saber esto de las memorias o memoria, ¿no? En general, cuando uno habla de historia reciente, que es un poco el tema que a mí me atraviesa, con respecto a lo que fue el proceso de desaparición de personas, 1976-1983, o si se quiere también en la mal llamada conquista del desierto, es justamente la educación y es justamente el ámbito de discusión sobre las memorias, en tanto y cuanto que memoria no es la misma la de los sobrevivientes, no es la misma la de los familiares, no es la misma la de los organismos
y no es la misma la de las nuevas generaciones. Las preguntas, los intereses con respecto a la construcción de la memoria se convierten en memorias. Y por otro lado, ¿no?, la contraparte, que es el relato hegemónico, con respecto a la memoria de los genocidios, que también existe, ¿no? Esta discusión, por ejemplo, permanente sobre si son 30.000 o no son 30.000, ¿no? Lo charlábamos inclusive allá en el Congreso, que ya inclusive están las pruebas inclusive de data tanto de la Secretaría de Estado norteamericana, del Servicio de Inteligencia israelí, del Servicio de Inteligencia chileno, con documentación entregada por el propio ejército, donde en 1978 ya eran 22.000, 25.000 desaparecidos. Entonces, ya no hay, y faltaba todavía la contraofensiva de Montoneros, y faltaba todo el 80, el 81, el 82 y el 83. Con lo cual hasta podríamos, si se quiere, siguiendo una métrica, podríamos decir que inclusive son más que 30.000 desaparecidos. Pero entonces, este tipo de debates que se llevan justamente para el lado de equiparar dentro de la teoría de los dos demonios, decir, bueno, esto fue una guerra de dos malos que se pelearon, donde la sociedad en forma virginal no tuvo nada que ver. Estos dos malos estuvieron en una guerra, y en la guerra más o menos son 7.800 más o menos, y que son más o menos las víctimas que la memoria hegemónica dice que se perdieron vidas en manos de las organizaciones guerrilleras del momento. Entonces fue una guerra, ¿no?, donde se le quita todo tipo de responsabilidad a la sociedad. Entonces, dicho esto, en esta equiparación que quiere justamente el relato y la memoria hegemónica, yo creo que la discusión del pasado reciente, tiene mucho que ver con lo que nos está pasando ahora, porque el modelo económico es exactamente el mismo. No se puede hablar de neoliberalismo si no se habla de represión. Lo que pasa es que hoy por hoy no se necesita el tipo de represión que existía a lo mejor en la época del proceso, pero y hasta ahí nomás. Estamos en una escalada de violencia, en principio verbal, ya empieza a haber violencia física en todas partes del país. Entonces hay que estar muy atento a este tipo de cosas, y hay que estar muy atento a dar el debate. Y dar el debate porque lo que pasó en la época del proceso fue la llegada de un modelo financiero en contra de lo productivo, y el 72% de los desaparecidos fueron justamente trabajadores, no fueron gente que estaba en organizaciones guerrilleras. Entonces, este mismo modelo se vuelve a repetir en el Menemato, se vuelve a repetir sobre finales de lo que fue el gobierno de la Rúa, con Macri, y ahora nuevamente con ya extremos de neofascismo, donde antes el fascismo era estatal, ahora el neofascismo es de mercado. Entonces, bueno, creo que lo que hay que hacer permanentemente, y creo que hay que hacerlo desde los gremios, y hay que hacerlo desde las organizaciones populares, y desde la educación misma, es generar el debate. No la cuestión del adoctrinamiento, sino la de construcción de preguntas. O sea, el pensamiento crítico. Y esto es lo que tenemos que hacer los docentes, permanentemente. Creo que en términos de nuestra generación, yo soy un tipo de 64 años, creo que es lo que nos toca, pero quienes tienen que hacer este cambio fundamental de lucha contra el negacionismo y de lucha contra el neoliberalismo tal como está planteado, es de los chicos y las generaciones futuras. Y esa es nuestra responsabilidad, formarlos. ¿Qué preguntas rondaron a partir de hablar estos temas en el Congreso en Fisque? Yo como gran duda, digamos, para trabajarla, ¿no? Creo que tenemos que trabajar firmemente con nuevos modelos educativos que generen el interés de los chicos. Hay que ver de qué forma lo nacional, lo popular, los sectores en lucha, tenemos que generar el interés en los chicos. No puede ser que la juventud, digamos, la rebeldía, hay un libro por ahí dando vuelta que dice, la rebeldía se volvió de derecha. No podemos justamente dejar este espacio, y me parece que algo que tenemos que trabajar es el desinterés de los chicos. Me parece que hay algo ahí que donde nos equivocamos y donde tenemos que empezar a construir. La gran convocatoria que tuvo el Congreso, creo que hubo más de 800 personas inscriptas, es justamente dar esa batalla. Entonces yo siempre que vuelvo de Río Negro, me vuelvo, si me estás preguntando con qué me quedé, con alegría.
con la alegría de encontrarme con gente que a lo mejor es diversa y no piensa exactamente igual que uno, con compañeros en la lucha, que son los compañeros docentes de Río Negro, que realmente son un ejemplo para todo el país, y por otro lado, porque veo que se están construyendo caminos nuevos, rutas nuevas, debates nuevos. Creo que a lo mejor habría que plantearse, y esto lo dejo como inquietud, que a mí por lo menos me atraviesa, es hasta dónde podemos empezar a trabajar fuertemente las nuevas tecnologías que atraviesan a los chicos, para poder construir memoria y para poder profundizar la educación en términos ideológicos, ¿no? La educación siempre es ideología. Estás escuchando La Escuela en Marcha, en defensa de la educación pública. La memoria es un puerto de partida. Seguimos reclamando derechos humanos, los derechos que le corresponden a cada persona, no a los asesinos de la dictadura militar, los derechos humanos de nuestros hijos, de los 30.000 desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Se cumplen 8 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Quizás porque protesté, porque usó ratas y barba. Prejuzgan con mala hazaña, con su escala de valor, de artesana condición, de dar alegres batallas. Dejo mensajes grabados en la piel de mis hermanos. El 1 de agosto de 2017, comunidades mapuche de la Patagonia cortaban la Ruta 40 en protesta por la persecución de los gobiernos provincial y nacional de entonces contra quienes protagonizaban las luchas por sus tierras ancestrales. Ese día hubo una orden de avanzar contra los manifestantes a como diera lugar. La Gendarmería Nacional ingresó en el territorio habitado por la Pulov, persiguió a los hombres que cortaban la ruta, quemó las pertenencias de las familias, las amenazó. Cuando el operativo terminó, Santiago Maldonado había desaparecido. Hoy la cosa está salada, siento que zumban las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarmes de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? Me carga gendarmería. Desde el primer momento, el gobierno nacional y la ministra de entonces y de ahora, Patricia Bullrich, redoblaron la apuesta. Negaron la desaparición de Santiago, atacaron y espiaron a su familia, ocultaron evidencias y aprovecharon para profundizar su estrategia de demonizar a las comunidades mapuche que luchan por el territorio en la Patagonia. 77 días después, Santiago fue encontrado muerto en el río Chubut. Otra vez, el hecho fue utilizado por el gobierno nacional y la entonces ministra para atacar a quienes habían denunciado la desaparición. Mientras eso sucedía, a través de los medios de comunicación, la investigación judicial ya mostraba las enormes deficiencias que nos condujeron a la situación actual. 8 años después, no se determinaron las responsabilidades políticas y operativas del violento operativo contra la Pulov Cuyamén, en el marco del cual Santiago Maldonado perdió la vida. No hay noticia de mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y
me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron, ay, por las pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, acaba de editar el libro Olvidar es imposible. Allí hace un relato pormenorizado de los 78 dramáticos días en los que su hermano Santiago estuvo desaparecido y su vida cambió para siempre. La búsqueda, las mentiras, la violencia estatal, la deshumanización, las operaciones de periodistas cómplices del poder, los relatos absurdos tejidos adrede para entorpecer el acceso a la verdad, el encarnizamiento de los trolls, el destrato de la justicia, los infinitos pasillos de la impunidad. Pero así como la causa Maldonado expone los horrores de una sistemática injusticia que busca tergiversar los hechos y cubrir la verdad, también deja en claro la solidaridad, las redes de contención que se tejen para dar cobijo y para acompañar, y la grandeza de la humanidad de personas comunes que entienden la pena ajena como propia. Desde ese lugar que pueden, ayudan. El libro Olvidar es imposible es la historia de Sergio, un hombre que sigue clamando donde sea que vaya, para quien quiera oír y para quien no, el nombre de Santiago. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado, soy Santiago Maldonado, soy Santiago Maldonado. Estás escuchando La Escuela en Marcha, en defensa de la educación pública. Venimos de un genocidio, todos los pueblos indígenas de Latinoamérica venimos de un genocidio. Tiene su correlato en esa construcción de enemigo interno que se pretende realizar del mismo pueblo mapuche tehuel. Defensa de los territorios, pueblos originarios y extractivismo. La lucha sigue. Nos encontramos en esta plaza para caminar juntos por las calles y mantener encendida la llama de la resistencia contra la contaminación de nuestro territorio y el saqueo del agua. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Avanza la construcción de un oleoducto y un puerto petrolero en el Golfo San Matías. Estos proyectos ponen en riesgo lo más esencial para quienes viven y disfrutan del mar. La multisectorial Defendamos Nuestro Golfo y Radio Comunitaria La Corneta conversaron con José Luis Esteves, doctor en oceanología, quien explica qué sucedería ante potenciales derrames y cuáles son los riesgos que enfrentan los territorios y comunidades locales. Avanza la construcción de un puerto petrolero y un oleoducto en el Golfo San Matías. Nos preguntamos cuáles son los riesgos para este mar. Los riesgos que significa un derrame de hidrocarburos en estos golfos que tienen una amplitud de marea entre la marea alta y la marea baja muy importante, y eso más las corrientes se encargarían en caso de un derrame de distribuir ese hidrocarburo por cualquier lugar. El otro problema es la contaminación crónica, y es la contaminación que se produce todos los días en silencio, sin que mucha gente la perciba. En nuestros golfos norpatagónicos la corriente va a hacer que los residuos terminan en la costa. Mucho más difícil detectar un problema de contaminación en el mar. Entonces el valor que tiene la costa va mucho más allá del sentido economicista. Miramos este horizonte azul que nos contiene, nos permite pensar, razonar. Es calidad de vida. La costa es calidad de vida, es gozo. Tenemos la voz, que ya no nos callan, que no, que quebramos el aire como una flecha.
Hasta aquí, La Escuela en Marcha. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que